Y desde anoche empezó a circular información de que Héctor Palma Salazar podría quedar en libertad. Él se encuentra preso en el penal del Altiplano. Así nos quedamos anoche y se esperaba que fuera liberado. Sin embargo, se le cumplimentó una nueva orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, por lo que permanece recluido en el mismo penal, en el penal del Altiplano. En la línea le agradezco mucho que me tome la comunicación su abogado, José Gabriel Martín Hernández. Abogado, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, a tus órdenes. Qué amable, abogado. ¿Ya les notificaron de esta nueva orden de aprehensión contra su cliente? Sí, ya se la notificaron al señor Palma el día de ayer a las 2 de la mañana. Estuvimos nosotros hoy en una audiencia con él y el día de mañana le van a tomar la declaración preparatoria respecto a esos hechos. ¿Qué le dijo, abogado? ¿Qué le comentó respecto a esta nueva orden de aprehensión? ¿Fue sorpresiva para ustedes? Sí, definitivamente, puesto que esos hechos son de 1992, en los cuales él ya llevó un proceso y resultó libre por la cuestión de que no había responsabilidad penal en ese evento delictivo. De, Por lo de- tanto, Ujú. ¿De qué por lo homicidio tanto, cuál es el homicidio específicamente por la que se le gira esta orden de aprehensión, abogado? es, son 9 personas que fueron asesinados en 1992 Ujú. en la ciudad de Iguala, Guerrero. El señor Palma cuando él fue detenido en 1995, se le llevó ese cargo dentro de otros cargos que se le llevaron y dentro del término constitucional y en una apelación y un amparo se determinó que él no era responsable de sus hechos. Es decir, ¿lo absolvieron de ese delito? Sí, efectivamente, nosotros vamos a ver, no conocemos las constancias que hayan mandado, lo que sí es que tenemos tres copias, o sea, 3 hojas de una orden de aprehensión que tiene muchísimas incongruencias. Ujú. ¿No sabe usted con qué argumento revivieron ese delito, esa orden de No, aprehensión? No lo no, sabe. definitivamente no tenemos hasta no imponernos de los Ujú. autos el día de mañana. Oiga, abogado, ¿y qué le manifestó Héctor Palma Salazar cuando pues intercambian comunicación después de esta noticia? ¿Qué le dice él? Bueno, pues que primero que nada, él no es responsable de esa orden de aprehensión que le están ejecutando. Él ya había sido sujeto a ese procedimiento y Ujú. resultó obviamente favorable porque no tenía ninguna imputación, ¿no?, en su contra. Entonces, pues vemos por qué no la ejecutaron esa orden de aprehensión, por qué la ejecutan supuestamente ayer, cuando supuestamente desde el día 14 de abril la tenían hecha, de acuerdo a las hojas que tenemos aquí. Ahora, son hechos del 92 y hasta el 2023 dictan una orden, cuando Ujú. ya se había dictado una, Él pues manifestó no en es la posible. audiencia, leí por ahí, no sé si usted me lo pueda confirmar, abogado, que le habían intentado extorsionar y que Es esto sería correcto, una especie de venganza. es correcto, él lo manifestó en una audiencia ante un juez de control, Ujú. por una causa diversa, no causa diversa, donde él denunció hechos precisamente del director del Altiplano, de hechos de abril de 2020, Ujú. cuando estaba en la pandemia, así como hechos de febrero del 2021, donde el director sacó una información falsa que le generó un ataque a su esfera jurídica y a su esfera familiar y emocional, y esa denuncia la presentó desde el 2021, precisamente con motivo de sus hechos, y en esa audiencia de control él expresó que él consideraba que todo esto era porque él no accedió Ujú. a meterse a un acto de corrupción y mucho menos una extorsión, porque en primer lugar es una persona que tiene 28 años en la cárcel, no tiene dinero como para sujetarse a ese tipo de delitos, dado de que él es inocente de lo que se le ha imputado y así se ha demostrado. Abogado, es el abogado de Héctor Palma Salazar, José Gabriel Martín Hernández. ¿De qué extorsión estamos hablando? ¿Qué le pedían a cambio de qué? ¿De su libertad? ¿Qué le pedían? Le dijeron que si no les entregaba $6 millones, Ujú. que tenían un cuarto lleno de expedientes para estarle inventando y nunca dejarlo salir de la cárcel, revivirle asuntos que ya había concluido y que, bueno, pues podía de nueva cuenta la fiscalía o las de los estados hacer la comparsa para que él se quedara detenido de por vida. $6 millones. ¿Él se Así es. queda por lo pronto en el altiplano, abogado?
Sí, porque está bajo esa orden de aprehensión, y le reitero, una orden de aprehensión que viene muy rara, con si una autoridad del fuero común del estado de Guerrero la emite, ¿por qué la ejecutan policías federales, ministeriales, verdad? ¿Ustedes lo van a impugnar o no sé cuál sea el recurso que Sí, procede? claro. Una vez que tengamos las constancias, la defensa empezará a trabajar para acreditar pues las violaciones constitucionales, independientemente de que no hay responsabilidad penal en los hechos, porque él ya fue procesado en ese asunto. ¿En qué condiciones se encuentra Palma Salazar, abogado? Él está estable, obviamente el choque emocional, tiene varios días sin dormir, y sobre todo las enfermedades que ha venido repercutiéndole por estos años en prisión, injustamente, claro. ¿Él está ahí en el altiplano en una zona común o en una zona reservada, privada? No hay zonas ni reservadas ni privadas, aquí todos son iguales, no hay favoritismo de ningún tipo, y él está en una celda en la que ha estado desde que lo volvieron a ingresar después de un arraigo a todas luces también. Bueno, pues estaremos pendientes de la siguiente audiencia, abogado. Es usted muy amable. Gracias por esta información. Cuídese y buenas tardes. Gracias a usted. Gracias. Igual, buenas tardes. Gracias.